Primero le damos las gracias por su participación a esta jornada. Esta sesión es parte de un ciclo de talleres que estamos realizando en conjunto con la Dirección de Innovación y Transferencia. El día de hoy nos acompaña Luis Nilo, también parte de la dirección, ¿ya? Y este taller forma parte del segundo taller del ciclo de talleres. El primero fue el lanzamiento de la política de propiedad intelectual de nuestra universidad, ¿ya? Y a continuación se van a desglosar aspectos importantes de esta política relacionados también con el ámbito académico, ¿ya? El día de hoy va a presentar Rodrigo Salinas, referencista de la biblioteca de posgrado, y yo, Frecia Tapia, jefa de la biblioteca de posgrado. ¿Ya? Así que les damos la bienvenida a este taller, ¿ya? Y para comenzar, queríamos invitarlos a hacer una pequeña intervención, o si gustan, como somos poquitos, podemos conversar, pueden abrir sus micrófonos. Y la primera es como para poder partir, saber o conocer, entender también qué es lo que ustedes entienden por propiedad intelectual. No sé si gustan, si lo hacemos por Menti o lo hacemos directamente con los micrófonos abiertos. Ustedes me indican. Ahí Jorge nos está... Sí, hay que Jorge nos cuente qué prefiere. Exactamente. De igual forma, les voy a dejar ya que está ahí, segundo. Les voy a dejar por Teams el código, y igual ustedes pueden escanear el código QR de la presentación y pueden un poquito de pudor conversarlo, pero podemos escribir a través de Menti para que no nos genere esta interacción o estos... Tú la presentación, por favor, disculpen. La cosa es que se me fue a negro la pantalla. No sé si soy yo nomás o el resto ve que también Frecia tiene interrupción en... Sí, se pega Frecia tu llamada. Sí, Parece que tiene problemas con internet. sí, que estoy justo... Wi-Fi. Rodrigo, si puedes compartir, Ya. por favor. Está. Entonces, para que... ¿te puedes volver a la pregunta? Claro. No sé si, bueno, a alguien se le viene algún concepto, algo que se les haga un sentido con el tema de propiedad intelectual. Aquí la idea no es tener, obviamente, respuestas buenas o respuestas malas, eso no es lo importante. Aquí la idea es que podamos conversar y discutir respecto de lo que ustedes entienden. No sé, puede ser algún ejemplo que ustedes tengan, algo cotidiano, que se les venga, asocien la propiedad intelectual quizás con una canción, con una tesis, con un trabajo, para que lo conversemos directamente acá por el tema de la conexión, para que puedan abrir sus micrófonos y lo podamos ir conversando. Ahí, Jorge, parece que quieren comentarnos algo. Se escucha el fondo nomás. Sí, el micrófono. Ahora sí. Bueno, no sé si ahí sí, Jorge se escucha perfecto. Ya.
Yo tengo entendido que es la facultad que tiene una persona sobre la autoría de algún paper, por ejemplo, no sé, pues supongamos que escribió un librito y Juanito Pérez tiene la propiedad intelectual de ese libro porque lo tiene registrado. Eso es lo que entiendo sobre propiedad intelectual. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien más quiere comentarnos respecto de lo que entiende como por propiedad intelectual. Yo entiendo como que puede ser la propiedad de la creación de un documento o de un objeto. Perfecto. Muchas gracias también, José, eh, por tu participación. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias a ambos. La verdad es que estaban bastante cerca de los conceptos que se comprenden por este concepto de propiedad intelectual. ¿Ya? Vamos a profundizar en todos estos campos. Lo importante o lo primero es que aquí podamos conocer lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar, tratar de comprender lo que es la propiedad intelectual, el derecho de autor, las categorías del derecho de autor. También vamos a conversar respecto de la cesión de los derechos, las diferencias entre derechos de autor, copyright, los Creative Commons, excepciones y limitaciones también de la ley y respecto de los convenios internacionales y las obras de dominio público. ¿Ya? Entonces, para partir, como les decía, el objetivo es conocer los fundamentos de la propiedad intelectual en el contexto académico del reglamento de nuestra universidad. Ya eso es importante porque vamos a estar haciendo varias referencias a los artículos del reglamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Según lo que declara la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que lo pusimos ahí con la sigla, nos indica que la propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto humano. Es decir, la propiedad intelectual es la creación de la obra. Y esto se divide en dos grandes ramas, podríamos decir, que es el derecho de autor, que protege las obras literarias, las artísticas y las científicas, y la propiedad industrial, que incluye patentes, marcas, diseños, entre otras, que esos son, esta segunda parte de propiedad industrial es lo que vamos a ver en la próxima sesión en más detalle, ¿ya? Y esto es importante, o porque estamos reunidos aquí el día de hoy, es para poder tener y comprender la importancia de la propiedad intelectual. Por favor, Rodrigo, si puedes avanzar. Porque es importante porque nos permite recoger, reconocer y saber cómo se protege un trabajo creativo, ¿cierto? Una obra. Además, la propiedad intelectual lo que permite es impulsar el desarrollo económico y sostenible de las naciones en sí. Protege, como les decía, las creaciones y las invenciones. Además, también establece normas claras de manera internacional. ¿Ya? Y también, obviamente, nos permite hacer la difusión del conocimiento científico que estamos creando. Y por último, entonces, en nuestra universidad, la Universidad Adolfo Ibáñez, el reglamento de propiedad intelectual establece que la universidad, que esto es un tema importante, puede ser titular de ciertos derechos de autor, o sea, de ciertos derechos, perdón, cuando se utilizan recursos institucionales o cuando hay un encargo formal de realizar alguna labor. ¿Ya? Esto se entiende que, por ejemplo, los profesores en el ámbito académico, si es que se pide hacer, por ejemplo, un libro, alguna tesis, ¿ya? Siempre la universidad va a ser la titular de los derechos. ¿Ya? Esto es clave entonces porque nos va a servir para comprender cómo se gestionan estas creaciones dentro de la universidad. ¿Ya? Entonces, comentábamos anteriormente que la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, el derecho de autor, ¿cierto? Y la propiedad industrial. Y entonces, el derecho de autor, tenemos que saber y entender qué es lo que vamos a comprender como derecho de autor. Y este es una rama, como les decía anteriormente, de la propiedad intelectual, y en Chile se encuentra regulado por la ley 17.336, ¿ya? Lo que hace es que establece o nos indica que por el solo hecho de crear una obra, importante que esta obra sea original, no puede ser plagio, ¿cierto? Copia sustancial de otros documentos, ¿ya? Entonces lo que hace es que por el solo hecho de crear una obra original, ya sea un texto, ¿cierto? Una tesis, un software, perdón, una presentación X, una obra artística, el autor siempre va a tener los derechos sobre esa obra que él cree, ¿ya? En el contexto del reglamento de nuestra propiedad intelectual,
se refuerza esta idea definiendo que el derecho de autor es un conjunto de facultades que protegen tanto la dimensión personal, ¿cierto? La protección personal como económica de esta obra que se está creando, ¿ya? Es decir, para ir cerrando, se protege tanto el vínculo entre el autor y su obra, lo que se vamos a llamar formalmente el derecho moral, y además la posibilidad de explotación económica de esta obra, lo que formalmente se conoce como el derecho patrimonial, ¿ya? Entonces, a continuación, lo que queremos presentarles es estas ramas, ¿cierto?, de estas categorías de derecho de autor que se divide en el derecho moral y los derechos patrimoniales. Y en cuanto a los derechos morales, perdón, estos protegen el vínculo personal entre el autor y la obra, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que los derechos morales son irrenunciables, no se pueden transferir y son perpetuos, ¿ya? Lo que significa que el autor siempre va a conservar el derecho a ser reconocido como autor de esa creación que él realizó, el derecho a oponerse a modificaciones, ¿cierto?, no autorizadas. Y bueno, obviamente en el contexto de nuestra universidad, esto está regulado en el artículo 3, ¿ya? Para que lo vamos a dejar también en nuestros links disponibles para que a los que les interese revisar el reglamento lo puedan consultar, ¿ya? Entonces, es importante es que ustedes sepan que la universidad establece que estos derechos pertenecen siempre a la persona autora, es decir, al creador de la obra, incluso si la obra fue creada en el marco de una actividad universitaria. El derecho moral, aquí estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, como un ejemplo para que ustedes lo tengan en consideración, si un profesor creara una guía de estudio, ¿cierto?, para un curso específico, el derecho moral, es decir, este profesor siempre va a ser el autor, y cada vez que la institución reproduzca, ¿cierto?, esta guía, o la suba en web curso o se comparta, siempre se tiene que reconocer a este profesor como autor de la obra, ¿ya? Entonces, no se puede modificar ese contenido sin el consentimiento del autor, y obviamente en el contexto de la universidad, si se publica esa obra ya deja de ser también inédita, pero con el consentimiento del autor. Y por otra parte tenemos los derechos patrimoniales que también se mencionan en nuestro reglamento en el artículo 3 y 7, y lo que se comprende entonces por el derecho patrimonial es aquello que son aquellos que permiten que el autor o el titular, ¿cierto?, pueda explotar económicamente esta creación, esta obra, ¿ya? A diferencia de los derechos morales, estos sí se pueden ceder, ¿ya? Y también se pueden licenciar. Es decir que si yo la cedo o yo decido explotar mi obra de manera económica, puedo publicarla, se puede reproducir en distintos formatos, se puede comunicar públicamente, se pueden realizar traducciones, adaptaciones, ¿ya? Y lo que nos indica el reglamento de nuestra universidad es que estos derechos pueden pertenecer a la universidad si es que la obra fue creada con por un encargo específico, fue creada con recursos significativos institucionales, o también si es que fueran creados en el marco de actividades académicas. Es decir, siempre que se cree una obra en este marco de situaciones, la universidad, a través de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, podría solicitar estos derechos patrimoniales para licenciarlos, ¿cierto?, y cederlos para poder hacer una difusión de este conocimiento que nosotros como institución estamos publicando, ¿ya? Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, cuando estamos hablando de las tesis de grado, ya que una tesis puede tener datos sensibles o desarrollos tecnológicos, y entonces lo que hace la Dirección de Innovación es que requiere esta cesión de derechos patrimoniales hacia la universidad para que esta invención, ¿cierto?, o este desarrollo pueda ser protegido y permitir también una eventual comercialización de este producto que se esté desarrollando en este trabajo de grado, ¿ya? Entonces es importante que ustedes tengan en consideración que en esas consideraciones la universidad, a través de la dirección, podría pedir la cesión de los derechos patrimoniales, ¿ya? Que esto es una evaluación que se hace, ¿cierto?, cuando ustedes terminan la obra, ¿ya? Y
por supuesto, dentro de los derechos patrimoniales también surgen los derechos de reproducción y los derechos de interpretación, que consideran más que nada la facultad de copiar una obra, de imprimirla de manera digital, ¿cierto? Hacer versiones audiovisuales. Y los derechos de interpretación aplica también a las obras que son como músicas, obras musicales, teatro. Ya la idea es poder permitir y controlar la presentación ante un público, ya sea en vivo o grabado. ¿Ya? Como les decía, estos conceptos, por favor, ¿podéis adelantar un poquito? Ahí está. Adelantar. Sí, ahí estamos bien. Como les decía, estos conceptos son fundamentales para entender cómo se protegen nuestras creaciones en el ámbito académico y también cómo se gestionan los derechos dentro de nuestra institución. ¿Ya? Además del derecho moral y el derecho patrimonial, también existe los derechos conexos al derecho de autor, y estos son derechos que complementan al derecho de autor. Vamos a hablar harto del concepto de derecho, ¿ya? Dentro del sistema de la propiedad intelectual, y lo que hace es que no se protege la creación en sí, sino el aporte creativo que ésta tenga, ¿ya? Por ejemplo, de los quienes interpretan, de quienes producen o difunden estas obras. Entonces aquí entran parte importante los titulares de la obra, como los artistas intérpretes, cantantes, actores, pueden ser los bailarines, productores de fonogramas, ¿ya? Y organismos también, por ejemplo, como radios o canales de difusión, ¿ya? Y aquí como un ejemplo concreto que podríamos dar es el caso de un compositor, ¿cierto? Que tiene obviamente los derechos sobre su obra, sobre su canción, una canción X, ¿ya? Pero el cantante que la interpreta y la compañía discográfica que graba este tema tiene los derechos conexos sobre esa interpretación y sobre esa grabación. Y ahí está entonces la diferencia entre ellos, ¿ya? Es importante que se reconozcan los derechos conexos por el valor del trabajo colaborativo que se genera al crear esta obra, ¿cierto? Que nosotros estamos conversando. Y ahora sí, por favor, Rodrigo. Eh, bueno, lo otro que queríamos comentarles es respecto del plagio, como les comentaba anteriormente, los derechos, en la propiedad intelectual en sí, lo que hace es proteger las obras originales, ¿ya? Entonces, acá queremos tocar de manera muy rápida qué es lo que es el tema del plagio, para tenerlo en consideración. Y según lo que nos indica la RAE, el plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, ¿ya? Y esto es un daño que afecta tanto el derecho moral como también el derecho patrimonial, ¿ya? Entonces, lo que entendemos como el plagio es cuando se copia una obra, una idea, un fragmento X de una obra y no se reconoce también la autoría, ¿ya? ¿Y por qué es importante evitar? Uy, se perdió la conexión, Fresia. Espera un ratito, se vuelve. Bueno, dice que es importante evitarlo porque está vulnerando precisamente esta creación, ¿cierto? La propiedad intelectual o la integridad académica que tiene. ¿Ya? Ejemplos de ello: utilizar tablas y figuras sin permisos ni atribuciones. Es necesario tener consideración bien estricta sobre este tema. O el uso de obra ajena sin reconocer la autoría. Esos son algunos ejemplos de plagio. Bueno, ahí tenía una actividad Fresia sobre cuál de los derechos es irrenunciable en relación a lo que hemos visto. Creo que por el tiempo vamos a pasar a la siguiente slide. Pero bueno, respondiendo a esto, en realidad el derecho que es irrenunciable es el derecho moral. Siempre el autor de una obra va a tener ese derecho por ser el creador, ¿cierto? Nadie se lo puede quitar ese derecho y va a ser dueño de ese derecho por siempre, ¿cierto?
Ahora voy a entrar yo con lo que corresponde al tema de la cesión de los derechos, eh, que es el acto, ¿cierto?, por el cual un autor va a ceder en forma parcial o total los derechos patrimoniales de su obra. Como dijimos, siempre va a ser el dueño de los derechos morales, pero en el caso de los derechos patrimoniales, él los podría ceder a otra persona a través de un registro de propiedad intelectual o ante notario. Otra cosa corresponde a las licencias. Este es como un permiso que otorga, ¿cierto?, el autor, no cediendo sus derechos patrimoniales, sino que autoriza a otra persona para que pueda usar su obra y le va a indicar las limitaciones también, cómo usarla, ¿cierto? O qué se está permitiendo usar. En este caso, un ejemplo sería el autor de una novela, ¿cierto? Que eh, da la licencia o el permiso a un productor de película para que se lleve al cine. Dentro de la universidad, ¿de quién es la autoría? Acá, todos los derechos patrimoniales dicen que pertenecen a la universidad, debiendo formalizarse esta cesión entre las partes. Aquí pueden considerar obras que se hayan generado o materiales también que se hayan producido dentro de la universidad, trabajos de titulación, todo eso comprende creaciones que en este caso van a quedar con el derecho patrimonial de la universidad. Una vez que se entregue un trabajo de titulación, por ejemplo, la universidad va a decidir si la registra pasado un tiempo o si le va a otorgar finalmente el derecho patrimonial al autor. En el caso de los inventos, ahí también hay un plazo como de 8 meses que deben transcurrir si es que no se pronuncia la universidad con la inscripción. El autor de este invento puede reclamar entonces y registrar finalmente el invento a su nombre. Sí, ahí quería solamente Sí, hacer un doble clic en ese punto que es súper importante, sobre todo para los estudiantes, es que esto aplica efectivamente a todas las obras que se generan en la universidad, pero principalmente a aquellas obras en las cuales eh, se trabaja bajo una línea de investigación de un académico de la universidad. Eh, entonces, por ejemplo, si una tesis de un estudiante está realizada bajo una línea de investigación declarada de un académico, ese derecho patrimonial corresponde a la universidad y se deben entonces o se respetan los derechos morales o de los autores o inventores de la obra que se ha generado. Sin embargo, si ese desarrollo es una propuesta de los estudiantes, por ejemplo, pasa mucho en los casos de los emprendimientos, donde los estudiantes tienen una idea de emprendimiento y reciben apoyo puntual y esporádico de algunos profesores para mejorar ese emprendimiento o ese proyecto, pero no es una línea de investigación declarada de los académicos, la propiedad intelectual es de los estudiantes, ¿ya? Eh, Salvo que, por ejemplo, los estudiantes después de terminado el periodo de clases quisieran usar infraestructura significativa de la universidad, ahí se genera una segunda conversación al respecto, porque ahí efectivamente se está ocupando infraestructura y entonces aplica el reglamento. Pero existen excepciones a esta regla general y una de esas es la que le acabo de mencionar, para que queden ahí, si acaso los estudiantes de repente tienen dudas, que siempre van por ese punto. sí, muchas gracias Luis por la intervención. Ahora, hay a veces confusiones entre que se habla de derechos de autor, copyright, Creative Commons. Vamos acá a explicar un poquito cuáles son las diferencias que existen entre estos. En el caso de derecho de autor, ¿cierto? Lo que mencionó Fresia con la ley 17.336, esto es dentro del territorio nacional, ¿cierto? Tiene una protección para derechos morales y patrimoniales y comúnmente es para obras de creación intelectual. Cuando se habla de copyright,
¿cierto? Que siempre aparece esta C dentro del circulito. Acá solamente estamos hablando de lo que corresponde a la legislación en Estados Unidos. No corresponde mencionar como copyright dentro de lo que son las creaciones nacionales. E incluso dentro de los mismos estados de Estados Unidos hay ciertas diferencias entre lo que corresponde a lo que se entiende por derechos de autor. Por eso es solamente aplicable dentro de ese territorio. Aquí un tipo de protección patrimonial y corresponden generalmente a obras comerciales. Cuando se habla de Creative Commons, aquí no se está hablando de derechos propiamente tal, sino que es una iniciativa eh, global, sin fines de lucro, que más que nada aplica a recursos online, ¿cierto? Acá lo que sí se otorga son licencias flexibles de parte del autor, del creador, ¿cierto? Para que su obra pueda compartirse según las determinaciones que él estipule. Entonces, es requisito, sí, primero que antes de compartir a través de estas licencias, la obra, en el caso del territorio nacional en Chile, debe estar inscrita, debe estar registrada en la institución correspondiente para después hacer este otorgamiento de licencias. Aquí nosotros tenemos dentro del espacio de biblioteca un apartado ciencia abierta, información referente a derechos de autor, donde ahí se explica brevemente en qué consiste y ahí está mencionada la licencia Creative Commons, donde el autor, el creador, dice qué combinaciones puede hacerse, si son fines comerciales o no, si pueden ser modificadas o no la creación, o si puede ser compartida bajo mismas condiciones. Y aquí están las diferentes combinaciones que existen sobre usos de las Creative Commons. ¿Ya? Todo el detalle se está presente en nuestro sitio web. Ahora, dentro de las excepciones o limitaciones al derecho de autor, hay algunas excepciones, por ejemplo, para obras que no pueden ser fijadas en formato tangible, no son reproducibles fácilmente ni comunicables, por ejemplo, una coreografía, un graffiti, un discurso oral, una improvisación, todo eso que es como más espontáneo, si no tiene un registro audiovisual tal vez que quede como constatación de la creación del autor, no tiene en ese momento ninguna forma de atribuirse, ¿cierto?, a algún autor en específico. Por ejemplo, un graffiti que uno ve dentro de la ciudad, aparte de la firma, del tag, ¿cierto?, que alguien coloca, cualquiera podría decirse, esa creación la hice yo, porque como no está registrada, entonces, si es que no la firman, cómo se hizo y eso se registra, entonces no tiene forma de poder aplicarse los derechos de autor. En caso de libre utilización, que es lo más común, aquí se usan obras, pero que no es necesario pagarle al autor porque están dentro de un contexto distinto. Acá, por ejemplo, es la citación de obras dentro de una clase con fines de docencia, o también cuando hay algunas investigaciones periodísticas, se pueden también citar algunas obras y eso está dentro de esas limitaciones, ¿cierto? Por supuesto, haciendo mención a la persona que creó esa cita o esa referencia que se hace en ese momento. Y algunas licencias no voluntarias, también son excepciones, donde en este caso hay autorización del autor, pero o sea, autorización legal sin consentimiento de la autora, pero sí se paga algo. Y acá lo más común es en el caso de un restaurante, ¿cierto? O un local, un bar que coloca música envasada, esas personas dueñas del local debieran pagarle a la sociedad de derecho de autor por la emisión de estas creaciones musicales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, se está respetando el derecho de autor, pero no es que se le pague ¿cierto? Por, o requiera el permiso del autor para poder ejecutar esto, sino que se hace un pago.
por la difusión. Convenios internacionales, bueno, acá hay varios que se han ido produciendo a través del tiempo. La Declaración de Budapest fue de las primeras, donde se impulsa, ¿cierto?, este acceso libre, gratuito a lo que es la difusión del conocimiento científico por Internet, siempre respetando los derechos de los autores para que se reconozcan sus obras. La Declaración de Bethesda impulsa, en este caso, también los trabajos de investigación en repositorios para compartir datos, para compartir publicaciones de ciencia. Declaración de Berlín, que ratifica estas dos anteriores y también impulsa el movimiento de acceso abierto mediante alguna serie de iniciativas. Y la Declaración de Alhambra del 2010, que recoge algunas plan de acción y recomendaciones para estimular el acceso abierto a los países del sur de Europa. Esas son algunas de las principales, hay otras más, ¿cierto? Ahora, ¿qué se va a entender por dominio público? Una persona que hace una obra, una vez que fallece, su obra durante un tiempo permanece con esos derechos patrimoniales, pero después ya eso expira. Lo mismo pasa en el caso de las patentes, por ejemplo. Tiene un plazo de vigencia, en este caso son 20 años que duran las patentes. Eh, en el caso de los derechos conexos como las emisiones de radiodifusión, puede tener 50 años o en el caso de interpretaciones, ejecuciones o publicaciones, pueden tener 70 años. Lo que son las obras intelectuales, científicas, artísticas, también son 70 años que pasan desde la fecha del fallecimiento de ese creador para que ya pueda disponerse de esto en dominio público. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede hacer uso libre de esto sin tener que pagar a alguien, ¿cierto? Tampoco va a requerir una autorización, pero siempre se debe respetar el derecho moral de decir esto es una creación de tal persona, ¿ya? Entonces, em, pasado ese tiempo, ya queda en dominio público. Ese es el sentido. Entonces, hoy día hemos visto varios temas. Acá eh, hay un resumen de los temas principales que vimos para contextualizar bien el asunto de el derecho intelectual y dentro de esto lo que hemos visto hoy día con derecho de autor. Ahí están algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos. Y a Jorge, por favor, si también pudiera darnos su opinión a través de este QR para evaluar la actividad del día de hoy. No sé si tiene algunas consultas que realizar después de la exposición. Lamentablemente, Fresia creo que no vuelve. No, sí, Ah, regresé. ya, ya. Jorge nos dice que no tiene consultas de su parte. Ya. No sé si es que alguien más quiera hacer alguna consulta, a lo mejor Luis también alguna aclaración respecto también de lo que conversamos y también desde la visión y la importancia también de la dirección de innovación. Sí, mira, quizá uno de los tratados internacionales más importantes también en el tema del derecho de autor es el Tratado de Berna, que permite de cierta forma reconocer los derechos de autor que se registran en un país miembro del convenio, que esos derechos sean reconocidos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, si bien en el caso del derecho de autor, la creación está dada desde el momento de la creación y por lo tanto el registro es un medio de verificación o de comprobación de la autoría moral y o patrimonial de la obra. eh, una vez que ese registro se realiza y se entrega en el país que se ha solicitado, si ese país, como Chile, por ejemplo, es miembro del Tratado de Berna, no es necesario realizar el registro en todos los países del mundo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las patentes o en el caso de las marcas comerciales u otros tipos de derechos. Ya entonces, el Tratado de Berna, de cierta forma, ampara de forma global
a los derechos de autor si es que están registrados en un país miembro del convenio. Eso, sobre todo para el tema de la música, es súper relevante, porque si, por ejemplo, un autor nacional que tiene su obra registrada y que nosotros probablemente un cantautor más local que solamente conocido en Chile y sin una proyección internacional, y una de sus obras eventualmente fuese tomada y plagiada en otro país, eh, pueden generarse las acciones legales contra ese que ha realizado el plagio sin necesidad de que la obra esté registrada en el país donde se está plagiando. Ya me ha pasado con autores chilenos, por ejemplo, que en España se han vulnerado algunos derechos y gente ha tenido la suerte de que alguien la escuchó y por lo tanto, eh, usando o amparado en el Tratado de Berna, se pueden hacer las acciones legales en los países distintos, ¿ya? Cosa que no ocurre con otros tipos de derechos, como decía, como la propiedad industrial, las patentes o las marcas comerciales, eh, que hay que ir y reivindicar el derecho país por país, ¿ya? Entonces, una de las cosas súper importantes de los temas del derecho de autor y los tratados. Y claro, y en base a eso, las licencias de Creative Commons se dan en ese mismo marco. O sea, dado que existe el Tratado de Berna y que yo hago un registro a nivel nacional, cuando yo entrego la licencia a un tercero a través de usar los códigos que tiene Creative Commons, se puede entender como una licencia eventualmente global, porque existe este registro. Pero siempre es importante, y de hecho uno cuando hace el registro en Creative Commons pregunta por el registro y dónde se realizó, etcétera, y si está el certificado para comprobar que esa obra es propia. Eso es como algo adicional que es súper importante considerar en los temas de derecho de autor. Súper, muchas Muchas gracias. gracias, Luis. Bueno, Solamente, no sé quién, hay algo que... no solamente mencionar, por si Jorge tuviese interés también, en el sitio de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, eh, hay bastante contenido, hay cursos que se pueden hacer gratuitos. Ahí sale bastante material de lo que hablamos hoy día, de los convenios, de la serie de procedimientos que implica hacer registro de propiedad intelectual, por si quiere profundizar más. Muchas gracias. Bueno, entonces los dejamos invitados a las próximas sesiones. Em, bueno, en el caso de Jorge ya está inscrito en los próximos talleres. El próximo que viene es sobre propiedad industrial. Ahí Luis nos va a apoyar con ese taller y obviamente nos entregará más detalles respecto de la temática. Así que le damos las gracias también por su participación y los esperamos en la próxima sesión. Que tengan una muy buena tarde.